¿Cuál fue tu momento más grande de "lo arruiné"? Tenía unos 8 o 9 años, y mi papá y yo habíamos arrastrado a casa una enorme televisión de consola antigua que el vecino de la esquina había dejado junto a la acera. Siendo un aficionado a la electrónica, quería encenderla e intentar hacerla funcionar. Mi papá trató de advertirme sobre el alto voltaje que alimentaba esos enormes tubos de imagen antiguos, y que nunca debía trabajar en ellos solo sin su supervisión. Por supuesto, creía que sabía más. Papá se va, conecto la cosa y giro el botón de encendido. Un zumbido fuerte, ninguna imagen. Le quito el panel trasero, meto la mano en las entrañas vivas, y de inmediato recibo una descarga de 30 kilovoltios justo en la punta de mi dedo medio derecho. Se reventó como si fuera el extremo de una salchicha en un microondas, y desde entonces he tenido palpitaciones cardíacas periódicas, PVCs. Mi dedo medio derecho sigue siendo como 1,5 centímetros más corto que el izquierdo, casi 30 años después. Los niños son tontos. Mi esposo es un hombre extremadamente paciente. Su padre era un abusador despreciable, su madre era una adicta a las sustancias ilícitas, y hablamos mucho sobre eso. Éramos mejores amigos antes de ser esposos. Le di un golpecito amistoso en el brazo unas cuantas veces antes de que se me sincerara. Realmente le asustó cuando hice eso. Obviamente, dejé de hacerlo. Desafortunadamente, yo también fui adicta. Durante mucho tiempo, y él estuvo presente en la mayor parte de eso. Estuvo dispuesto a apoyarme mientras trataba de mantenerme sobria, a través de toda la fealdad, siempre y cuando realmente lo intentara. Bueno, recaí una vez. Una vez, porque cuando me miró, supo que estaba bajando, me preguntó si tenía más y vino a quitármelo. Y lo golpeé, justo en la cara. Su expresión me destrozó. No recuerdo mucho de esa noche, pero esa cara aún me persigue. De todas las cosas que le hice pasar, eso es lo que nunca voy a perdonarme. A pesar de que él dice que lo ha hecho. Fiesta de soltero en las Bahamas. Mientras montaba una moto de agua con mi amigo, decidí lanzarme al agua y nadar de regreso a la orilla. Bueno, al haber estado ebrio por 3 días de bebida, subestimé gravemente cuán lejos estaba de la playa. Además, mi amigo ni siquiera se dio cuenta de que me había saltado de la moto de agua al agua. Lo primero que hago es agitar mis manos y gritar. Nadie en la playa reacciona de ninguna manera. Grité lo más fuerte que pude. Nada. Mi cerebro finalmente registra cuán increíblemente lejos estoy, probablemente a unos 900 metros al menos. Todo en la playa se ve pequeño desde donde estoy. La cagaste, es exactamente lo que pasa por mi cabeza. Empiezo a nadar hacia la orilla, despacio y constante. Después de un rato grito de nuevo. Nada. Agito mis manos, mito, grito más. Nada. Luego me doy cuenta de que ahora estoy aún más lejos. De repente, un vuelco de adrenalina, el instinto de lucha o huida se activa con fuerza. Recuerdo claramente pensar en las corrientes de resaca y empiezo a nadar en diagonal para salir de ella. Estoy completamente concentrado ahora. Comencé a nadar con todas mis fuerzas, empuja. Solo sigue repitiéndose en mi cabeza una y otra vez. Me quedo sin aliento, el corazón golpeando en mi cuerpo. Gracias a Dios llevaba un chaleco salvavidas, así pude flotar y recuperar un poco de aire. El miedo a los tiburones me asusta de nuevo y vuelvo a nadar lo más fuerte que puedo. Empuja, suena en repetición en mi cabeza una y otra vez. Finalmente llego a la orilla y estoy tan exhausto que tengo que arrastrarme fuera del agua. No podía respirar, totalmente agotado. Terminé a 1,2 kilómetros por la playa, lejos de mi grupo. Mi amigo, que estaba manejando la moto de agua, ya la había devuelto y regresado a beber con nosotros. En realidad dijo, me preguntaba dónde te habías ido, gracias a Dios que llevé un chaleco salvavidas. No tengo ninguna duda de que sin él, no habría sobrevivido. Vamos a establecer la escena. Finales de los años 90, internet por marcado. Yo, un joven gay de 17 años con una inclinación por las fiestas, tenía internet por primera vez. Descubrí cámaras de hombres que eran gratuitas, y, entre mi escuela, trabajando en 2 empleos y una vida social activa, veía hombres desnudarse en una pequeña ventana de Microsoft hasta que, bueno, estaba satisfecho, y simplemente minimizaba la ventana y los dejaba desnudarse toda la noche mientras yo salía de fiesta y luego me despertaba para ir a la escuela, trabajaba un poco más y estaba listo para volver a ver.
Avancemos un mes y había salido a tener una mañana temprana con mi novio secreto. Volví a casa y mi padre estaba en la puerta con un montón de papeles con un encabezado de Bell Atlantic, nuestro proveedor de línea fija en ese momento. Por casualidad vi $1.500 o más como el total mientras me pedía que tomara asiento en el sofá ya que teníamos algo serio de qué hablar. Por supuesto, estaba sudando a mares, principalmente porque no entendía del todo el montón de papeles y más porque pensaba que iba a ser descubierto por ser gay y por haber salido a ver a mi novio secreto, pero me senté. Mi padre procede a decirme que tengo muchas libertades en la casa y mucha libertad para hacer lo que me plazca, no estaba mintiendo, pero hay una cosa que no debía hacer, ver no pornografía en la casa y él me iba a decir por qué. Continuó explicando que él y su amigo habían descubierto la no pornografía en línea, ten en cuenta que era a finales de los 90, una nueva frontera, y que de alguna manera habían acumulado una factura enorme, los $1.500 y el montón de papeles en sus manos como prueba, y que esto debería servir como una advertencia de no ver no pornografía en la computadora de casa. Por supuesto, dejé que él asumiera toda la responsabilidad y de inmediato fui a mi habitación donde procedí a borrar cada cosa relacionada con las cámaras de hombres y todo el material adjunto en ese momento. Lo que descubrí fue que cuando estaba viendo dichas cámaras de strippers masculinos gratuitas, el programa desconectaba mi número local y volvía a marcar uno en Madagascar. Yo vivo en Estados Unidos. Así que cada vez que iniciaba sesión y minimizaba la ventana, era como una llamada de larga distancia de 5 días a un país extranjero. Ese fue el momento en que supe que había cometido un error, pero como un buen adolescente, dejé que mi padre asumiera la culpa. Era un hombre inteligente, así que no sé si sabía que había metido la pata o si realmente se culpaba a sí mismo, pero nunca hablamos de eso de nuevo y nunca lo sabremos porque desde entonces ha fallecido. Pasé toda la noche huyendo de la policía en el bosque y, por más que lo intentaba, el helicóptero de la policía permanecía sobre mí. Supuse que el helicóptero tenía alguna cámara infrarroja que podía ver mi calor corporal en el oscuro bosque, así que encontré un cuerpo de agua y me sumergí hasta el cuello, quedándome en el agua durante horas. Cuando salió el sol, hizo un calor insoportable rápidamente y descubrí que estaba en el fango más repugnante, con cosas nadando y deslizándose a mi alrededor. La policía nunca me estuvo persiguiendo. Estaba alterado por la metanfeta y alucinando, y me encontré deshidratado y cubierto de excremento, a kilómetros y kilómetros de la civilización, en el día más caluroso del año. Me tomó un día encontrar la salida de ese lugar. Ese momento me convirtió en quien soy hoy. Renunciado a mi increíble trabajo soñado durante un episodio maníaco en 2019. Tuve una acalorada discusión con mi jefe. De todos modos, han pasado un par de meses desde lo que resultaría ser 9 meses de un desempleo cada vez más desesperado cuando finalmente me doy cuenta, ¿qué demonios hice? Aún no me he recuperado de ese error. La claridad posterior a la manía en el trastorno bipolar puede ser verdaderamente desgarradora. Devastación por todas partes y ninguna idea real de cómo ocurrió todo. Después de haber estado ciega a los abusos de un amigo porque estaba enamorada de él, abandoné a mi mejor amiga para atender las necesidades de ese amigo abusivo mientras él me manipulaba para hacerme creer que mi mejor amiga era una persona terrible. Después de salir de esa amistad, le envié un largo mensaje a mi ahora ex mejor amiga sobre la situación, lleno de disculpas y explicaciones, y la respuesta que recibí básicamente me dijo que nunca volveríamos a ser amigas debido a mis acciones hacia ella. Fue entonces cuando supe que realmente había cometido un gran error. Tener un accidente de coche que fue 100% mi culpa. El otro automóvil estaba bien, se alejaron del accidente con heridas leves, gracias a Dios. Mientras tanto, yo fui lanzado fuera del coche, el cinturón de seguridad se rompió. Desperté unos segundos después del impacto, me di cuenta de que mi pierna se sentía extraña, miré hacia abajo. Y estaba a 2 metros de mí en la hierba. Sí, así es. ¿Quieres una pesadilla existencial? Esa es. Afortunadamente, los médicos la salvaron. Estoy mirando la gran cicatriz mientras escribo esto. Acababa de tener una cirugía abdominal mayor. Mi amiga vino y trajo a su perro. Su perro y el mío se pelearon, y mi primer instinto fue levantar a mi husky de 25 kilogramos para mantenerlo a salvo. Tan pronto como se me pasó la adrenalina, inmediatamente sentí una horrible sensación de que algo estaba muy mal.
Terminé con sangrado interno y estaba al borde de una sepsis. Y de regreso al hospital. En resumen, la cagué en el trabajo. Había una carta muy importante que era mi deber enviar, y me había olvidado de ella, en medio del alboroto de otros trabajos. Esta carta era un requisito legal e informaba a ciertas personas sobre un desarrollo muy importante que les concernía. Cuando más tarde me di cuenta de que lo había olvidado, tuve un horrible momento de horror, como si hubiera sido golpeado por un rayo. Los días y semanas siguientes fueron un infierno, con la situación empeorando a medida que pasaba el tiempo. Las personas se enterarían del desarrollo, nos llamarían para quejarse de que no les habíamos informado, mi gerente podría verificar con nuestro departamento de correspondencia si la carta había sido enviada, y yo estaría en graves problemas. Estábamos hablando de una pérdida de reputación para mi empresa, tal vez una multa. Yo enfrentaría al menos una regañada severa por parte del jefe de departamento, tal vez una medida disciplinaria, y quizás incluso el despido. Un día respondí el teléfono y resultó ser los abogados de las personas involucradas. Dijeron que habían escuchado sobre el desarrollo pero no habían recibido notificación de nuestra parte, y mi corazón dio un salto y se hundió al mismo tiempo. Era ese el momento fatídico, pero, en un milagro absoluto. Resultó que estaban contactándonos para informarnos que las personas en cuestión ya no estaban en la dirección que teníamos registrada. Se habían mudado, dijeron los abogados, así que cualquier carta que se hubiera enviado habría ido a la antigua dirección y no a la actual. Lo que mi empresa tendría que hacer era reiniciar el proceso desde el principio. Santo cielo, casi me hincaba de rodillas de alivio. Terminé la llamada y le conté a mi equipo la mala noticia. Asentí, encogí los hombros y me reí con ellos mientras se daban cuenta, con muchos insultos y desagrado, de que tendríamos que hacer mucho trabajo desde cero. Pero era mi carta de escape. La había cagado muy fuerte, y nadie jamás se enteraría. Ese día imprimí la carta, asegurándome de que tuviera la dirección correcta, la llevé al departamento de correspondencia para que la franquearan y enviaran, y agradecí a las estrellas de mi suerte. Desde entonces, nunca he vuelto a cometer un error tan grave. Fue una experiencia de aprendizaje. Pensé que estaba organizado antes, pero ahora soy más cuidadoso que la tapa de un frasco de pepinillos, nunca más. Cuando era estudiante universitario, se suponía que debía dar una charla en un seminario frente a un grupo de posgraduados y profesores. Estaba nervioso, ya que era la primera vez que daba una charla así, pero afortunadamente mi mentor postdoctoral me prometió que estaría ahí. Resultó que no se presentó, porque quería más tiempo para prepararse para su reunión posterior. Así que, después de que terminó mi charla, yo, que no pensé bien las cosas, conseguí la ubicación de la reunión de otra persona, entré en su reunión y la interrumpí gritándole durante 5 minutos seguidos. Luego me senté en la sala de reuniones y me quedé allí por el resto de la reunión. La semana siguiente, le conté todo a los profesores que nos supervisaban y admití todo lo que había ocurrido. Un profesor nos hizo dialogar y disculparnos mutuamente. El otro profesor dio una vuelta conmigo y me dijo que las personas rompen sus promesas y eso es parte de la vida, pero tanto yo como el postdoctorado éramos buenas personas y no quería que nos peleáramos. Casi no tuve consecuencias por este gran error, pero pude aprender las lecciones correctas gracias a cómo lo manejaron mis profesores. Esto me hizo valorar lo afortunado que era con mis profesores. Si hubiera sido con cualquier otra persona, lo más probable es que me hubieran despedido. Me desperté en otra noche de un viaje de trabajo. Me había emborrachado por completo y tenía moretones por todo el cuerpo. Estaba angustiado y con una resaca increíble. Hasta el día de hoy, no estoy seguro de cómo volví a mi habitación. No llamé a mi pareja en ese momento y tuve varios apagones alcohólicos durante los últimos 2 años. Cuando desperté y me di cuenta de que no había llamado la noche anterior, me sentí condenado. Mi pareja me dio varias oportunidades, pero fue entonces cuando tocé fondo. Cuando dije, nunca lo haré de nuevo, nunca volverá a suceder. Lo juro, no se puede confiar en un alcohólico. Perdí el conocimiento en el camino a casa 4 días después, agradecido de estar casi 3 años sobrio hoy. Mi esposo es artista y le rogué insistentemente que hiciera un retrato de mascota al estilo del Renacimiento para el cumpleaños de mi amiga. Le tomó días, pero quedó absolutamente impresionante.
Después de terminarlo, lo dejó a un lado de su escritorio de pintura y salió de la casa. Entra a la escena y, de manera espontánea, decido que necesito pintar en su escritorio. Me doy cuenta de que dejó un limpiador de botellas en su pintura blanca. Así que decido hacerle un favor y sacarlo. Pero eso rocía gotas de pintura blanca por toda una parte del retrato. Entro en pánico. Pero luego, desarrollo un plan. La pintura blanca cayó en las partes negras del lienzo. Solo tengo que pintar sobre el blanco con negro y él nunca se dará cuenta. Excepto que no era negro. Estoy respirando con dificultad y pintando, empeorando la situación con cada pincelada. En algún momento pienso, rayos, tal vez deba poner un poco de amarillo sobre el negro. No ayuda. Finalmente, vuelvo a la realidad y me doy cuenta de que no puedo arreglar lo que estropeé y tengo que confesar. Él llega a casa y me derrumbo, le cuento todo. Le tomó menos de 20 minutos arreglarlo, pero me han desterrado del escritorio para siempre. Con razón. En un caluroso día de verano en Carolina del Norte, hace unos 5 años, estaba buscando un lugar oscuro o a la sombra para refrescarme y decidí subir al maletero de nuestro auto y cerrar la tapa. El maletero no tenía una traba de liberación para niños y, en cuestión de segundos, supe que iba a morir. Afortunadamente para mí, mi mamá tuvo uno de esos instintos maternos a 274 metros de nuestra casa, en el patio de un vecino. No me había visto en un tiempo y caminó de regreso a nuestra casa a través de la calle sin salida, donde comenzó a escuchar mis patadas y gritos sobre la tapa del maletero. Se puso en modo de emergencia, encontró las llaves sin entrar en pánico total y me salvó. Tenía el rostro rojo, pero sobreviví. Otros 5 minutos más y hubiera estado perdido. La noche después de que una chica a la que creí amar me dijo que no me amaba, decidí animarse y revisar viejos recuerdos. Luego pensé un poco más en ellos. Durante un viaje introspectivo de 12 horas bajo los efectos de la hierba, reevalué todo lo que veía sobre mí mismo y descubrí un par de cosas. 1. Que fui un imbécil con una chica que me amaba, y lo único que puedo hacer ahora es respetar sus límites y mantenerme alejado. 2. La chica de la que realmente estaba enamorado es alguien a quien nunca, jamás volveré a ver. 3. La chica que creí amar era, de hecho, una bala que es mejor evitar. 4. Yo soy una bala que ella también evitó. En una noche, tuve estas 4 realizaciones. He estado tratando de mejorar desde entonces, pero a decir verdad, no ha ido muy bien. Sigo siendo un desastre, pero al menos soy consciente de ello. Estoy en la secundaria, estamos en medio de una clase, mi teléfono vibra. Mensaje de texto recibido, abro el mensaje, es de mi mamá. Corto y directo, ¿cómo pudiste hacer esto de nuevo? No puedo creer que me estés haciendo pasar por esto una y otra vez cuando te dije que ha sido muy difícil recientemente, llámame pronto. ¿Pagarás por esto? Tuve palpitaciones durante el resto de la clase. Mi mejor amiga leyó todo conmigo y sus ojos se agrandaron de miedo también. Estuvimos pensando toda la clase, tratando de encontrar algo problemático que pudiera haber hecho a espaldas de mi mamá recientemente. No podía entender una sola palabra de lo que decía nuestro maestro. Sonó el timbre, el maestro se fue y yo corrí hacia las ventanas para encontrar un rincón tranquilo donde llamar a mi mamá. Sonó y sonó y sonó. No contestaba, y luego, finalmente respondió. Pregunté, mamá, ¿qué fue ese mensaje? ¿Qué hice? ¿Cuál es el problema? Ella respondió con una voz absurdamente alegre, no sé, ¿hiciste algo? Solo estaba revisando para ver si lo hiciste. Que tengas un buen día en la escuela, cariño, y colgó. Tenía una casa pagada, terreno, coches y una pequeña línea de crédito para remodelar la cocina. Tenía una excelente carrera y me estaba yendo bien. Me casé con un hombre 14 años mayor que ya tenía varios hijos y 2 hipotecas. Nos divorciamos después de que crié a todos los niños y perdí probablemente $500.000 en el proceso. Todo se vino abajo justo después de que nos mudamos a una casa en la propiedad de mi familia. Puse su nombre en la escritura porque soy estúpida, y con COVID y la política, se volvió alcohólico, abusivo y un teórico de conspiraciones las 24 horas del día. Era como, ¿qué demonios hice con mi vida? Comencé a salir con un compañero de trabajo aproximadamente un mes antes de que un mejor amigo de mi infancia se quitara la vida.
Me deprimí muchísimo y, como consecuencia, mi compañero de trabajo rompió conmigo, entendiblemente, estaba muy deprimido. Yo me volví loco y comencé a llorar, traté de tener un cierre, durante 1 hora en su auto, hice todo lo posible. Tan pronto como llegué a casa, me di cuenta de lo loco que había estado y aún lo lamento hasta el día de hoy.